Este martes, el 28 de agosto, estudiantes secundarios, universitarios, la nueva directiva de la CUT, el Colegio de Profesores y otras organizaciones que agrupan también a padres y apoderados han convocado a una multitudinaria marcha por la educación. Hay muchas iniciativas en el Congreso en materia educacional y tenemos que sentarnos a discutir sobre esos proyectos, a mejorarlos. Siempre ha sido esa la voluntad del gobierno. Hemos recogido propuestas que han planteado distintos actores, también los estudiantes, y vamos a seguir recogiéndolas durante la tramitación de estos proyectos. Indudablemente que para nosotros lograr una educación de más calidad y más equitativa es tremendamente importante. Entendemos que también para los estudiantes eso es valioso. Ellos hoy día se comprometieron con una marcha pacífica, estuvieron preocupados de que fuese así, y eso indudablemente que es un motivo de satisfacción para el gobierno y para mí como ministro de Educación, porque creo que los temas de discusión tienen que ser los temas educativos. Hay mucho que avanzar, hay muchos proyectos valiosos en el Congreso, esos proyectos hay que perfeccionarlos, avanzar, y esperamos tener ese diálogo en el Congreso con los estudiantes y con todos los actores que quieran aportar a la educación de Chile. Ministro, ¿qué le parece que los estudiantes hayan anunciado que van a dirigirse hasta el Congreso ahora, estar muy atentos a lo que pasa con la reforma tributaria? No, me parece que pueden estar atentos, ¿no es cierto?, pero lo importante de eso es lograr reunir esos recursos para educación. Son $1.000 millones. Dentro de las propuestas de los estudiantes está aumentar el gasto en educación, ¿no es cierto? Indudablemente que para aumentar el gasto en educación se requieren los $1.000 millones. De alguna forma hay que ser coherentes en los planteamientos. Si queremos más recursos, necesitamos esa reforma tributaria para aumentar el gasto en educación. Ministro, con la marcha de hoy día, con la pequeña reunión que tuvo ayer con los secundarios, ahora la nueva etapa, las relaciones entre usted y el bloque social de educación con los profesores y los estudiantes. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Tuvimos, de hecho, a propósito de los profesores, ¿no es cierto?, una mesa con los profesores que ellos mismos se bajaron de la mesa. Nosotros siempre hemos estado abiertos a esta conversación, a este diálogo. Por lo tanto, nos parece que los proyectos están, hay muchas iniciativas, vienen en el futuro 2 proyectos adicionales, ¿no es cierto?, y eso permite un diálogo, permite avanzar y permite generar acuerdos para tener la educación de calidad y de equidad que queremos. Hoy día una jornada clave respecto a la reforma tributaria por la recaudación que cabería para su cartera. ¿Hay algún llamado a los dirigentes para no presionar quizás a los parlamentarios? No, nosotros siempre hemos sostenido que esos recursos se necesitan y se necesitan para producir justamente más equidad y calidad en la educación. Gran parte de esos recursos van a ir a la educación pública, en la educación parvularia, en la educación escolar y también en la educación superior. Muchos de los estudiantes que hoy día están asistiendo a las universidades del Consejo de Rectores van a poder gozar, ¿no es cierto?, de este aumento de las becas, y nos parece que es tremendamente relevante que estos recursos se alleguen a educación. Esos recursos hoy día no están, el presupuesto que ha crecido significativamente, pero necesitamos seguir aumentándolo, y para eso necesitamos estos $1.000 millones. Así que mi petición es que los parlamentarios discutan, conversen, pero que aprueben los recursos que se requieren para educación. Ministro, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Reiterar, por favor, el balance tras esta jornada de movilización. No, nosotros creemos que el balance es positivo. Estamos volviendo a hablar de educación después de semanas donde la educación había desaparecido del mapa de la conversación, ¿no es cierto?, donde habíamos hablado de actos de violencia. Finalmente creemos que estas movilizaciones son las que nosotros siempre hemos llamado. Entendemos que tenemos diferencia con los estudiantes, entendemos que ellos tienen la libertad de expresarse, queremos que se expresen, pero siempre hemos dicho de forma pacífica, y esto también creo que deja en evidencia de que es mucho mejor hacerlo de esta forma que con tomas y paros, por ejemplo, que solamente dañan a la educación. Ministro, ¿tiene contemplado próximas reuniones con los estudiantes universitarios? Hoy, durante su balance, el AFED le hicieron a usted directamente un emplazamiento. Bueno, nosotros nos hemos reunido varias veces en el Congreso con los estudiantes, hemos estado discutiendo en torno a los proyectos. No sería primera vez que nos reuniéramos, ¿no es cierto?, en el Congreso. Creemos que es el espacio adecuado. Nosotros hemos incorporado varias de las demandas.
no las quiero enumerar largamente, pero hemos aumentado los recursos para las universidades estatales, hemos aumentado los recursos para la educación pública escolar, hemos sacado los bancos del financiamiento estudiantil. Muchas de las demandas que estaban siendo planteadas nosotros las hemos recogido y estamos disponibles para seguir perfeccionando los proyectos en el Congreso. Ministro, ¿qué falta para poder que los estudiantes de una vez por todas sigan en los colegios, no tomándoslo? Nosotros creemos que no hay ninguna razón para que tomen esa actitud. Yo creo que la marcha hoy día, una de las cosas que demuestra es que cuando ellos se quieren expresar pacíficamente, la mejor forma de hacerlo, y es además lo que más reconoce la ciudadanía, ¿no es cierto?, son estas marchas pacíficas. Las tomas, los paros no ayudan mucho, perjudican a los propios estudiantes, perjudican a sus familias, y creemos que hoy día ha quedado demostrado cuál es la forma más adecuada de expresarse en democracia y hacer los planteamientos que ellos estimen del caso hacer. Ministro, ¿cree que la gran cantidad de estudiantes que vino hoy día a la marcha demuestra que hay como una reactivación del movimiento estudiantil? No sé, más allá del número de estudiantes, ¿no es cierto?, porque siempre es difícil contabilizar cuántos estudiantes llegaron una y en otra oportunidad. Lo importante es que estemos hablando de educación. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que mejorar los proyectos que están en el Congreso. Nosotros hemos enviado 12 proyectos al Congreso, 5 de ellos ya están aprobados, hay 7 en discusión. Nosotros estamos convencidos de que esos proyectos, sin perjuicio de los mejoramientos que se le pueden hacer, le cambian la cara a la educación chilena. Cuando nosotros llegamos al gobierno, ¿no es cierto?, habían, por ejemplo, sistemas de financiamiento caro para los estudiantes. Cuando nosotros dejemos el gobierno vamos a tener un sistema de financiamiento mucho más extendido, más barato, con becas para el 60% más vulnerable, con menores requisitos de puntaje para los alumnos del primero y segundo quintil, y por lo tanto creo que estamos cambiando en forma significativa, ¿no es cierto?, la cara de la educación chilena, y eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Aceptar todas las sugerencias que vengan, pero como he dicho otras veces, aquí no se trata de imponer. El país tiene que deliberar en torno a las propuestas y tiene que elegir aquellas propuestas que estime que son más convenientes. Y eso le corresponde al gobierno con el Congreso, ¿no es cierto?, sentados en las distintas comisiones de educación, sentados en las salas de la Cámara de Diputados y del Senado para poder avanzar y lograr los cambios que el país anhela. Ministro, sobre los paros y tomas que todavía están en curso, ¿usted respalda la declaración que hizo ayer el rector de la Universidad de Chile con respecto a desalojar la Casa Central? Por supuesto, creo que, de nuevo, la Universidad de Chile es la universidad más importante del país y indudablemente no le hace bien, ¿no es cierto?, que su casa central esté tomada por grupos pequeños, y finalmente eso daña la imagen de la universidad y no ayuda en nada al debate que estamos realizando en educación. ¿Han tenido algún conteo, recursos de daño respecto de los colegios tomados? No, nosotros tenemos algunos antecedentes, son pocos los establecimientos que están en toma en el país respecto al gran número de establecimientos, pero nos interesaría que no hubiese ningún colegio tomado, ningún liceo tomado, porque entendemos que eso provoca, como dije, un daño a la educación pública. Una vez que terminen esos procesos vamos a poder saber exactamente cuántos fueron los daños. Ministro, ¿le puedo pedir nuevamente un balance? Porque nosotros, cuando estamos cubriendo la marcha y las manifestaciones, ¿usted se puede hacer un balance, por favor? Es como el tercer balance que hago ya. No, creemos que valoramos la forma en que se realizó la marcha, creemos que fue una marcha pacífica, y lo que yo planteé con mucha claridad es que creemos que esa es la forma de expresarse en democracia, con marchas pacíficas, que esas marchas lo que hacen es levantar el tema de la educación y volvemos a discutir sobre educación y no sobre tomas, paros, violencia. Creemos que esa es la forma de avanzar y estamos contentos en esa dimensión. Y al mismo tiempo llamamos a los estudiantes a hacer sus aportes, ¿no es cierto?, en la discusión de los distintos proyectos de ley. Creemos que esa es la forma en la cual hay que avanzar en una democracia que tiene que deliberar respecto a las distintas propuestas, ver cuáles son las más convenientes para el país, y eso es una tarea que corresponde hacer, ¿no es cierto?, en el seno de la democracia, que es el Congreso de la República. Ministro, ¿quién es el rechazo absoluto de los parlamentarios de oposición respecto a la evolución tributaria por educación? Al gasto tributario por educación, ¿no es cierto? Nosotros nos parece que esa es una discusión que tiene que estar abierta, es una discusión legítima respecto a cuáles son los instrumentos más convenientes para compensar a las familias que invierten en educación. Pero de nuevo, lo central de este proyecto no es eso, son los $1.000 millones que llegan a educación para aumentar la cobertura, la calidad y la equidad en educación parvularia, en educación escolar y en educación superior. Ministro, usted recién decía
clasificar como positivos los actos no tan violentos, pero hoy en la marcha detuvieron personas portando armas de fuego. ¿Qué le parece eso? No, indudablemente que hubo grupos minoritarios que participaron también en estas actividades, pero si uno mira el grueso de la marcha, hasta que se realizó el acto cultural, los estudiantes y particularmente los dirigentes, nosotros se comprometieron con el orden de la marcha, y eso nos parece valioso. Y vuelvo a decir por qué nos parece valioso, porque eso vuelve a poner la discusión en los temas educacionales. Nunca debió haber salido los temas educacionales. Una vez que estamos discutiendo sobre los temas educacionales, podemos llegar a acuerdos y avanzar, ¿no es cierto?, en distintos proyectos que están en el Congreso y que indudablemente el gobierno está receptivo a mejorarlos y avanzar en esa discusión. Muchas gracias.